palabra, deleitándonos en su presencia. Creo que yo siempre lo digo y es que el Señor nos tiene aquí por un propósito. No siempre, o sea, cuando hablamos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, a veces pensamos que es algo magnánimo y grande, pero Dios también se glorifica en las cosas pequeñas. Y por ejemplo, aunque de pronto desplazarnos hasta este lugar pueda parecer algo pequeño o algo que de pronto damos por sentado, en realidad detrás de eso hay algo muy grande. Entonces, gracias al Señor por eso. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 38. Génesis capítulo 41, versículo 38. Entonces, bueno, como pueden ver, este versículo está situado en el contexto de José en el palacio, ¿no? Entonces, dice el versículo, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Voy a volver a leerlo nuevamente, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Vamos a tomar asiento. Bueno, en esta noche quería compartir con ustedes una reflexión muy corta sobre una frase que leímos en este versículo y es muy, muy importante, ¿no? La primera vez que yo leí este versículo, bueno, de las primeras veces que me puse como a detallarlo bien, fue para un devocional que estábamos haciendo con el grupo de alabanza hace un tiempo, para, bueno, un motivo en específico que teníamos y por el cual estábamos orando. Y nuevamente volví a pensar en este versículo porque realmente es impactante cómo el hecho de que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos permite ser servidores que marquen la diferencia, y no solo servidores, incluso personas en general. O sea, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, realmente todo lo que hacemos hasta el más mínimo detalle marca la diferencia, ¿sí? Entonces, quería compartir con ustedes esta pequeña reflexión que tiene como título, lleguemos a ser hombres y mujeres en quienes esté el Espíritu de Dios. Amén. Porque realmente creo que no solo se trata de hacer una labor en el servicio y bueno, en todo lo que hagamos en nuestras vidas, sino que el diferenciador, realmente el diferenciador es eso, que tenemos esa guía, ese apoyo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, el cual nos permite dar cada paso que vayamos a dar, cada cosa que vayamos a hacer, pero con el aval y el apoyo del Señor, ¿sí? Entonces, quería hablar un poquito sobre eso y la importancia que eso tiene en nuestras vidas, ¿sí? Entonces yo les decía que este versículo se encuentra en el contexto de la historia de José, que bueno, ya todos o la mayoría la conocemos. Exactamente en este versículo, José está haciendo una labor y es que el faraón había tenido un sueño, el cual no había podido interpretar, no había podido hallar como una respuesta a, y él había buscado el apoyo de diferentes personas, hechiceros, sabios, ¿cierto? Para que le ayudaran a entender qué es lo que pasaba con ese sueño, ¿verdad? Y nadie le podía dar respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? José en ese momento estaba en la cárcel, ¿no? Ya había pasado el tema de que había tenido como esa circunstancia con la esposa de Potifar, ya había pasado eso, él estaba en la cárcel, ¿cierto? Y en la cárcel él interpreta el sueño de uno de los por decirlo así, empleados, el copero del rey, gracias. Entonces, él había interpretado ese sueño a esa persona y ya cuando el copero es restituido a su labor, eh, el copero se acuerda de José en medio de esa búsqueda que está haciendo el rey para poder interpretar su sueño. El copero se acuerda de José y ¿qué es lo que hace? Lo mandan a llamar, ¿cierto? Lo mandan a llamar al palacio y el faraón empieza a contarle su sueño a José.
¿qué es lo que pasa y qué es lo que marca la diferencia? Que como todos leemos en el libro de Génesis, José sí le puede dar una respuesta al faraón, ¿cierto? Y el faraón le hace sentido lo que José le dice con lo que él pues soñó la noche anterior, ¿cierto? Y como todos los cabos empiezan a ser atados, Faraón se da cuenta realmente de que José no es cualquier persona que está ahí, que detrás de José hay alguien que lo está apoyando y que lo está guiando, ¿cierto? Entonces, por eso es que el faraón dice esto. Podremos hallar en algún momento una persona que tenga, así como José, que tenga el Espíritu de Dios. Y me inspira mucho ese versículo porque yo decía que qué lindo que las personas que están a nuestro alrededor puedan sentir que en nosotros mora el Espíritu de Dios. No solo porque nosotros hagamos cosas para que esas personas piensen eso, ni siquiera buscando la aprobación de nadie, porque siento que no estamos aquí para demostrar nada, ni para hacerle pensar a alguien algo, ni para influir en alguien, sino realmente es porque el Señor está delante de nosotros. Y me parece muy inspirador que nosotros en nuestro servicio a Dios y bueno, todo lo que compone nuestra vida, nuestro trabajo, estudios, realmente seamos personas que puedan marcar la diferencia y que nosotros de tanto seguir la voz de Dios y de tanto buscar su presencia y estar detrás del Señor, todo eso venga detrás y las personas digan, wow, cómo este servidor, cómo esta persona, cómo este muchacho, esta muchacha, marcan la diferencia en todo lo que hacen, ¿sí? Pero no porque nosotros busquemos esa aprobación de las personas, sino porque nosotros estamos tan enfocados en seguir al Señor que todo eso viene por añadidura, ¿sí me hago entender? Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos que darle a ese apoyo que nos da el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿sí? A esa guía, a ese camino que se abre cada vez que seguimos la voz de Dios. Y a veces podemos pensar, en este punto nos podemos plantear, ¿qué hizo José para que su vida estuviera llena de la presencia del Señor? ¿Cierto? ¿Qué pudo haber hecho ese muchacho que de pronto inicialmente se veía como inmaduro, que le faltaba desarrollar su carácter? Y aquí me gustaría abordar varios aspectos basados en todo este libro de Génesis, pero principalmente en el capítulo 39, que nos dice que Dios estaba con José en todo lo que él hacía, en todo lo que él hacía. Y yo sé que muchas veces nos hemos parado aquí a hablar de personajes como José, como Moisés, ¿cierto? Que de pronto son tan reconocidos por nosotros, pero realmente los nombramos porque son personas que marcaron la diferencia por seguir y buscar el apoyo del Señor, ¿sí? En el caso de José, que ahora lo acabo de mencionar y me acabo de acordar, me impacta mucho cómo él le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, esto no tiene sentido, no nos permitas llevar a cabo esta misión, no nos permitas salir de aquí porque definitivamente no va a salir bien, ¿sí? Entonces, esas frases de estos personajes me impactan mucho porque precisamente son personas que se entregaban a depender del Señor de tal manera que ni siquiera se permitían dar un paso si el apoyo y la guía del Señor no estaba con ellos, ¿sí? Y me impacta mucho ya aterrizando otra vez al caso de José, que la palabra dice que en cada cosa que José hacía, o sea, era impresionante cómo Dios lo apoyaba, lo prosperaba y todo lo que el Señor ponía en las manos de José y las responsabilidades que la gente le daba a José de liderazgo, de administración, todas esas cosas, administrar dinero, incluso una nación, todo estaba en las manos de José, todo lo que estaba en las manos de José, el Señor hacía que saliera bien, ¿sí? Y que tuviera un resultado positivo. Pero realmente no era porque José fuera un matemático experto, un economista calificado, un administrador, no, realmente era porque la presencia del Señor iba con José de tal manera que hasta la cosa más mínima salía bien, ¿sí? Entonces, esas cosas me impactan muchísimo porque, y bueno, me voy a adelantar un poquito, y es que hace poco hablábamos con el grupo de alabanza en otro devocional que hacíamos, y hablábamos de que
cuando tenemos al Señor no necesitamos hacer absolutamente nada, ¿sí? A veces nosotros en nuestra vida pensamos como que no, es que me toca hacer esto, es que me toca hacer lo otro, y está bien que uno haga sus cosas, pero más allá, entender que el resultado de lo que hagamos no va a depender de mí, sino que siempre va a depender de la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Todo lo que vayamos a hacer, cualquier trámite, si queremos, no sé, aplicar a una beca, si queremos encontrar un trabajo, si queremos irnos del país, si queremos casarnos, o sea, el tener el apoyo del Señor realmente sí hace la diferencia, y por eso es que las personas nos ven y nos dicen como, oye, pero a ti, así como que todo te sale bien, como que las cosas se te dan, como que a pesar de todo yo te veo contenta, te veo tranquila. Claro, porque es que tenemos el apoyo del Señor, que a veces lo damos por sentado, pero está siempre presente ahí. Y eso es lo que realmente nos permite tener el éxito, ¿sí? Y con esto no quiero decir que de pronto la vida de nosotros, como decía el domingo pasado al grupo de alabanza, que no quiero decir que la vida de nosotros sea siempre color de rosas, porque seguramente si nos ponemos nosotros cada uno a nombrar cosas negativas, pues seguramente vamos a demorar un buen rato, ¿cierto? Hablando de cosas que nos han pasado, incluso en esta semana. Hay cosas que han salido bien, hay cosas que han salido mal, pero lo que nos permite marcar la diferencia es, como dice el versículo de Romanos, que todos los que aman a Dios, todo les ayuda bien. No dice que todo va a salir bien, dice que todo les va a ayudar a llegar a un punto, a llegar a una madurez, a desarrollarse en cualquier aspecto, ¿cierto? Entonces, qué bueno que en esta noche nosotros podamos tener esa conciencia de que así como estos personajes se entregaron al Señor a escuchar su voz, nosotros podamos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta que nos planteábamos hace un momento, ¿qué hizo José para que su vida estuviera así como tan llena de la presencia del Señor? Entonces, a través de la historia de José en el libro de Génesis, podemos identificar varias razones por las cuales Dios lo acompañó en todo momento y estuvo ahí cerquita de José. Y la primera que encontré fue que su fidelidad y su confianza en Dios, ¿sí? Entonces, a mí me impacta mucho, y yo los menciono mucho realmente porque son personajes que admiro mucho, pero José, a pesar de todas esas circunstancias que pasó, se mantuvo firme en el Señor, ¿sí? O sea, cualquier persona que hubiese pasado una parte de lo que José vivió quizás se habría vuelto loca, habría dicho quién sabe qué cosas, habría hecho quién sabe qué cosas, pero cómo el Señor le permitió desarrollar su carácter a tal punto de que desarrolló una madurez, desarrolló como esa dependencia del Señor, ¿sí? Es lo que nos impacta y es lo que nos debe invitar a nosotros a hacer lo mismo, ¿sí? Que a pesar de que todo lo que pasa en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea regular, nosotros siempre podamos saber que hay alguien aquí que está al lado de nosotros, que realmente es el artífice de todo lo que nos sucede, ¿sí? De todo lo que pasa en nuestra vida, de todo lo que podemos alcanzar, de las cosas que podemos lograr. Y eso para nosotros es un gran descanso, o sea, el saber que tenemos al Señor de nuestro lado, dispuesto a apoyarnos, dispuesto a sostenernos, yo creo que es algo hermoso. O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros sabiendo que Dios está ahí? Yo creo que nos sentimos, o sea, como sin una carga, nos quitamos un peso de encima, podría decirse coloquialmente. Pero es que la realidad, o sea, nosotros encontramos en el Señor todo, todo lo encontramos en Él y todo lo tenemos en Él. Entonces, su fidelidad a Dios, la de José, es una de las razones principales por las cuales el Señor lo acompañó, ¿sí? Porque José estaba dispuesto a vivir según los principios de Dios en todo momento y se mantuvo inquebrantable, ¿sí? O sea, siempre tuvo esa conciencia. En el otro suceso que tuvo, ¿no? Con la esposa de Potifar, o sea, enseguida pensó, ¿cómo voy a hacerle yo este mal al Señor? ¿Sí me hago entender? O sea, son las cosas que nosotros analizamos y decimos, claro, o sea, José estuvo pensando en el Señor todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cada cosa que hacía, cada cosa que pensaba, cada cosa que él siempre iba a hacer, siempre pensaba en el Señor.
Entonces ese es el nivel al que nosotros debemos llegar, que cada cosa que vayamos a hacer, ¿cómo va a reaccionar el Señor? ¿Qué piensa el Señor de esto? ¿Qué piensa el Señor de esto que estoy viendo? ¿Qué piensa el Señor de esto que estoy escuchando? ¿Qué piensa el Señor de este lugar a este lugar al que yo voy a ir? ¿Sí? O sea, era un pensamiento constante acerca de cuál era la perspectiva del Señor frente a lo que Él iba a hacer, ¿sí? Y son frases que nos impactan porque precisamente nos permiten evidenciar estas cosas, nos permiten evidenciar que, como decía anteriormente, José se mantenía pensando siempre en el Señor. El otro aspecto que analicé fue su integridad y su moralidad, ¿sí? José se mantuvo íntegro y, como lo decía hace un momento, defendió su integridad, incluso aún sabiendo que esa decisión que tomó no le iba a llevar a un desenlace positivo, ¿sí? Porque él rechazó a esta mujer y ¿qué pasó? Se fue preso, ¿cierto? Entonces, no fue un desenlace positivo el que obtuvo, pero definitivamente hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, ese es otro análisis importante que debemos hacer. Es decir, a veces las decisiones correctas no nos llevan al mejor punto, pero hay que hacer lo correcto aunque nadie más lo haga, ¿cierto? Hay una frase muy conocida que dice que lo correcto es lo correcto aunque nadie lo haga y lo que está mal aunque todo el mundo lo haga. Porque a veces sufrimos de esa presión social de que, bueno, todos están haciendo eso, entonces yo también debería hacer lo mismo, ¿no? Y digamos que hasta cierto punto es algo común porque pertenecemos a una sociedad que está regida por un acuerdo universal o una percepción universal de ciertas cosas. Entonces, como miembros de esa sociedad, siempre nos vamos a ver influenciados a ir a donde la mayoría vaya, ¿sí? Eso es algo un poco antropológico, pero pasa. Entonces, pero sin embargo, como decía anteriormente, el hecho de que las masas lo hagan no significa que esté bien. Y qué bueno que nosotros seamos conscientes de eso, que aunque la mayoría haga una cosa, yo siempre voy a mirar la opinión del Señor y me voy a ir por ese lado, siguiendo la voluntad de Dios, aunque no gane popularidad, aunque el camino que yo tome no me vaya a llevar directa o instantáneamente al resultado que yo quiero, porque esa es otra cosa. A veces, por querer llegar al resultado que quiero lograr más rápido, nos vamos por un camino por el que no debemos ir, tomamos decisiones que no debemos tomar y obtenemos resultados que no queríamos. Pero es precisamente por eso, por querer llegar al resultado más rápido, a veces podemos cometer errores graves. Pero qué bueno que en esta noche sepamos que aunque no siempre tengamos el resultado o que tome más tiempo o que por tomar decisiones correctas de pronto no tengamos el desenlace esperado como le pasó a José, sepamos y tengamos la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Y otro aspecto que me llamó mucha la atención fue su capacidad para ser un testimonio de Dios en circunstancias difíciles. Esto me pareció muy bonito porque muchas veces, a veces vivimos cosas y nos quejamos de eso que nos pasó, pero es importante pensar que eso que nos está pasando más tarde va a ser de edificación a otra persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pasé por esta circunstancia muy, muy difícil, muy, muy dura, pero el Señor me permitió unos años después compartir esa experiencia con otro grupo de personas que de pronto estaban pasando por lo mismo, y esa experiencia mía permitió que otras personas fueran edificadas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, viví una enfermedad difícil y el Señor me sanó, pero ahora yo puedo hablarles a ustedes de la experiencia que tuve y eso nos permite también hacer que nuestra fe crezca, ¿cierto? Poder ver que realmente el Señor está pendiente de nosotros, que nos sana, que nos protege, aún en medio de las enfermedades difíciles y que médicamente y biológicamente no tienen cura, pero el Señor está ahí, dispuesto a darte una solución que de pronto el ser humano no te puede dar, pero Él sí lo puede hacer. Entonces todas esas cosas nos permiten
enriquecernos a nosotros mismos y poder enriquecer a los demás con lo que nos sucede. Y yo creo que es una perspectiva muy bonita y nos permite madurar un poco el saber que esto que me está pasando hoy va a poder ser de edificación a otras personas en algún futuro, quizá inmediato, quizá a medio o largo plazo, pero va a ser de edificación a alguien. O como en alguna otra ocasión mencionaba, eso también va a poder ayudarme a mí en un futuro, porque estoy segura que la prueba que hemos pasado recientemente no va a ser la última, ¿cierto? No va a ser la última. Van a haber más situaciones que nos van a retar y son esas victorias de hoy las que van a alimentar la fe del mañana. Son esas victorias que acabamos de obtener el día de hoy las que nos van a permitir ser conscientes y decir como no, realmente Dios sí está conmigo. Realmente, aunque no tenga la respuesta hoy, seguramente Él me la dará mañana, o me la dará pasado, o me la dará la semana que viene, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos que me impactaron muchísimo en cuanto a la vida de José y realmente devolviéndonos un poco al versículo que leíamos inicialmente, José pudo interpretar el sueño del faraón y el faraón quedó tan impresionado que lo nombró como uno de sus siervos directos, ¿cierto? Es decir, ya José ya era una persona que había alcanzado un rango más alto, que había alcanzado unas responsabilidades más altas, ya no tenía que estar administrando, porque esa es otra cosa, en la cárcel donde él también estuvo administrando esa cárcel, ¿cierto? Y luego pasó a administrar toda una nación. Y dice la palabra del Señor que por debajo del faraón estaba José. Quiere decir que la responsabilidad y el cargo que tenía en ese punto eran grandes, eran altos, ¿cierto? Entonces, en poco tiempo alcanzó la posición de ser el segundo después del faraón en la tierra de Egipto y había algo especial que distinguía a José de los demás siervos. Y Faraón mismo resaltó lo que le diferenciaba de los demás cuando dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Quiere decir que todo lo que yo he mencionado anteriormente, todos estos aspectos que le permitieron a José tener una vida llena del Espíritu de Dios, fue porque precisamente él estaba casi que pegado a la voz de Dios, escuchando cada paso, escuchando cada instrucción, que su vida fuera un ejemplo y que su vida fuera marcada por la voz del Señor y por la guía y la instrucción de Dios. Eso era algo muy grande y eso es lo que le permitió al faraón ver el potencial de José. ¿Por qué? No porque José fuera muy talentoso, como les decía al principio, no porque José tuviera dotes o porque tuviera conocimientos, sino porque la presencia del Señor estaba en la vida de José, ¿sí? Y eso reafirma el punto inicial que mencionaba al principio de la reflexión, y es que cuando tú llevas una vida enfocándote en seguir cada instrucción que Dios te da, por añadidura va a venir va a pasar que las personas a tu alrededor se van a dar cuenta que en ti hay algo diferente, que en ti hay un potencial especial, que en ti hay un propósito especial, que en ti hay un brillo, algo que te caracteriza. Pero no es por tu talento, no es porque tú tengas ciertos conocimientos, ciertos talentos, no porque cantes lindo, no porque hables bien, sino porque realmente es el Señor el que está dirigiendo tu vida, ¿sí? Entonces ese es como el centro de lo que les quería mencionar. O sea, no es nuestro talento, no es nuestra habilidad, sino porque el Señor va delante de nosotros. Y para ir culminando un poco, otra pregunta que me surgió en este punto es, ¿de qué me sirve o para qué me sirve estar lleno del Espíritu de Dios? Como que, ¿qué puedo yo lograr con eso? ¿Qué puedo alcanzar yo con eso? ¿Sí? Entonces pensaba yo en que tener una vida llena del Espíritu de Dios nos permite, o más bien tiene un impacto profundo y transformador en la vida del cristiano. Realmente tiene un impacto muy grande, porque la presencia del Espíritu del Señor no solo nos da poder y dirección, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad, como lo decía hace un momento. Cuando yo me pongo a escuchar cada cosa que el Señor me va diciendo, voy pues consecuentemente a hacer su voluntad
en cada cosa que yo haga, ¿cierto? Y por tanto voy a estar cumpliendo con el propósito divino, con su propósito divino en mi vida. Y te quería compartir ciertas o algunas razones claves de por qué es tan valioso estar lleno del Espíritu de Dios. Y la primera que mencionábamos es que nos da una guía y en nosotros adquirimos una sabiduría especial. Ya no nos vamos a regir por lo que sintamos, ya no nos vamos a regir por lo que pensamos, sino que vamos a tener una dirección especial. Yo no sé si de pronto les ha pasado que un amigo de ustedes les cuente como, no, mira, es que me pasó esto y yo hice tal cosa, y ustedes piensan como que, bueno, pero de pronto esta persona pudo haber hecho esto de otra manera, o sea, como que lo que hizo esa persona les parece un poco como, o sea, pero ¿por qué lo hizo así? ¿Sí? Pero es porque nosotros adquirimos, o sea, como que aterrizamos más y maduramos más, adquirimos una sabiduría especial cuando nos dejamos influenciar por el Señor, como que ya no pensamos tan a la ligera, ya no pensamos en hacer cosas guiados por el corazón o por lo que nuestro carácter nos dicte, sino que esperamos realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación, ¿sí? Porque hay personas que cometen locuras, ¿cierto? Hay personas que cometen locuras, pero cuando estamos dirigidos por el Señor, ya tenemos una madurez más alta para poder lograr lo que queremos hacer, pero de una forma más equilibrada y acorde con el plan de Él para nuestra vida, ¿sí? Sin cometer errores que nos puedan costar realmente nuestra felicidad y nuestro bienestar. Lo otro es que estar llenos del Espíritu del Señor nos permite tener fortalezas en tiempos de prueba, en tiempos de angustia. A mí me parece muy lindo en esa historia de José cómo inicialmente vemos que su carácter, el carácter de José, era muy inmaduro en ese momento, era un buen muchacho, era una persona que sí, era bien, vivía con sus padres, honraba a su padre, pero le faltaba madurar en ciertos aspectos. Pero si nosotros nos ponemos a leer la historia en detalle, nos vamos a dar cuenta que el carácter de José sí se transformó, ¿sí? Sí se transformó a tal punto de que ya no buscaba o no pensaba lo que pensaba al principio, sino que siempre, a medida que las cosas pasaban, él se iba inclinando más a Dios a tal punto de que él en todo momento glorificaba al Señor, en todo momento glorificaba al Señor. Cuando a él le hacían este tipo de acotaciones como se las hizo el faraón, la gente se daba cuenta del potencial de José, pero él siempre decía, la gloria sea para el Señor, la gloria sea para el Señor, ¿sí? Eso es a lo que yo quiero llegar. Y su carácter se transformó y por tanto su dependencia hacia Dios aumentó, lo cual le permitió tener una fortaleza más grande a medida que iba enfrentando cada dificultad a la que se enfrentaba, ¿cierto? Porque vemos que a él le llega una cosa tras otra, pero en cada cosa que llega, él se apoya cada vez más en el Señor, ¿sí? Y consecuentemente, su carácter era transformado. Y el último aspecto que quería mencionarles sobre la importancia de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas es el empoderamiento para poder servir al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor en nuestras vidas, adquirimos una autoridad, ¿sí? Adquirimos una autoridad para poder servir, para poder, digamos, hacerle frente a los ataques del enemigo. Ya no nos vamos a dejar amedrentar por lo que sucede, por un ataque espiritual, no, sino que como tenemos el Espíritu del Señor, vamos a poder hacer frente con valentía a esos ataques que quiera hacer el enemigo a nuestras vidas. Y aquí quería contarles sobre un versículo que leí hace un tiempo que está en Hechos 19:13, que habla de unos judíos que intentan echar fuera unos demonios utilizando superficialmente el nombre de Jesús, y digo que superficialmente porque realmente esas personas no tenían una relación directa con el Señor. Entonces me parece muy interesante que cuando ellos van a echar fuera el demonio dicen como que, bueno, en el Dios de Pablo, echamos fuera en el Dios de Pablo. Entonces, cuando nosotros
tenemos una relación más profunda con el Señor y dejamos que su Espíritu more en nosotros, ya adquirimos una autoridad. Ya no necesitamos decir, no, es que el Señor, el Dios que ayudó a la hermana, a esa hermana y la sanó. No, porque ya empieza a tener una relación directa conmigo. Entonces ya yo empiezo a experimentar de primera mano las bendiciones del Señor en mi vida, ¿sí? Y empiezo a adquirir más autoridad porque estoy más cerca de Él, porque tengo una relación más directa con Él y porque puedo saber que Él me está apoyando en cada cosa que voy a hacer, en cada servicio que voy a hacer. Si, no sé, vamos a ir a visitar a este hermano que hace tiempo no viene, vamos a ir a orar por esta persona que estamos en Refán y la estamos hablándole de la Biblia, del Señor. O sea, ya uno adquiere una autoridad para poder hacer esas cosas y un convencimiento y una convicción de que el Señor está ahí sustentándome para hacerle frente a todo lo que venga, ¿sí? Entonces, esos eran los aspectos que les quería mencionar y para resumir un poco y para aterrizar esta reflexión, estar llenos del Espíritu de Dios es esencial para tener una vida victoriosa. Y vuelvo a repetir, una vida victoriosa no es una vida donde todo salga bien. Muy por el contrario, una vida victoriosa es una vida donde yo alcanzo la madurez necesaria para saber que si esto no sale bien, es porque Dios me va a llevar a algo mejor. Es porque si, no sé, tal cosa pasó de esa manera, seguramente Dios me proveerá de otra manera, ¿sí? Esa es una vida victoriosa, en el cual yo pueda entender que lo bueno pasó porque Dios me bendijo y lo malo pasó porque Él me quiere enseñar algo, ¿sí? Esa es una vida realmente victoriosa, porque ya me permite a mí adquirir una visión más madura de cómo Dios opera, de cómo Dios trabaja y me permite estar más cerca de Él. Entonces, bueno, lo que les decía hace un rato, las decisiones que tomó José eran correctas, pero no lo llevaron a mejorar su situación, pero siempre estuvo ahí, sin importar qué, estuvo buscando la presencia del Señor, tuvo ese sostén al cual poder recurrir, ¿cierto? Créanme, hermanos, que como decía hace un rato, se siente tan bien saber que nosotros podemos descansar en el Señor, que nuestra vida está guiada por alguien que quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando vamos en un transporte donde sabemos que la persona sabe a dónde va y por dónde se está metiendo? Nos sentimos confiados, ¿cierto? Porque sabemos que vamos a llegar bien, porque vamos a llegar al destino bien, a la hora que es, al lugar bien, todo bien. Asimismo nos sentimos con el Señor. Cuando sabemos y confiamos que Él es el que nos sostiene, nuestra vida va a estar garantizada por el éxito. Vamos a tener éxito, pero no por lo que nosotros podamos hacer, sino porque Él está ahí delante de nosotros. Entonces, para resumir, un hombre o una mujer que está lleno del Espíritu de Dios es una persona que en medio de todo sabe que el Señor es soberano, sabe que el Señor es poderoso, sabe que el Señor es fiel y sabe que el Señor permanece. Aunque todo lo demás cambie, el Señor permanece. Amén. Entonces, qué bueno que en esta noche podamos llegar a ser esos hombres y mujeres que estemos tan metidos en la presencia del Señor que todo lo demás venga por añadidura, ¿sí? Es bonito que nos admiren, es bonito que nos digan, sí, que estamos haciendo las cosas bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es estar enfocados en seguir la voz del Señor, estar enfocados en hacer su voluntad. Y créanme que cuando hacemos eso, todo lo demás llega por añadidura. Todo lo demás llega por añadidura y vamos a tener una vida en victoria. Amén. Entonces quiero que nos coloquemos en pie en esta noche y que oremos para que Él sea ayudándonos a poder madurar, a poder dejarnos guiar por Él, a que nuestra vida siempre esté marcada por el éxito y seamos realmente esos hombres y mujeres que estén llenos siempre de la presencia del Señor, llenos. ¿Cómo puede estar una jarra llena de agua? Tengo que constantemente llevarla a la fuente, ¿cierto?
Entonces así nosotros debemos hacer, estar siempre pegados a la fuente de vida para que nuestra vida esté siempre direccionada por lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos las gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos permites